Bienvenidos a Perspectivas, hoy con dos invitados especiales analizando el tema del Congreso de la República, específicamente la reelección de más de la mitad de los legisladores que buscan nuevamente una curul. Muchos han sido ya señalados por el Tribunal Supremo Electoral de no cumplir con los requisitos, de no ser candidatos idóneos, y no hablar de quienes han sido ya señalados por CICIG y el Ministerio Público, de incurrir en actos de corrupción, en la búsqueda de plazas fantasma, etcétera. Estamos hablando de más de 5 congresistas. Hoy me acompañan Javier Brolo, de ACIES, analista político, y también Ángel Ramírez, él es de Congreso Transparente, quienes buscan una iniciativa para depurar nuestro organismo legislativo. Quisiera comenzar con Javier preguntándole qué podemos esperar entonces de toda esta cantidad de reformas que se le está pidiendo, específicamente la de la ley electoral y de partidos políticos a los diputados, en la que en las reformas se contempla cambiar la manera en que se elige a los diputados, pero son los mismos diputados los que tienen estas reformas en las manos. ¿Qué podemos esperar de la propuesta de reforma a la ley electoral? Bueno, uno, recordar claramente cuál es el problema que estamos tratando de atacar en el Estado y que se evidenció a partir del caso de la línea. Lo que vimos es una alta discreción en la toma de decisiones por parte de los dirigentes políticos y que esta discreción se ha traducido en irresponsables decisiones. Y vimos que esas decisiones se han trasladado en decidir quién va a ser un funcionario, a quién se le aplica la ley o a quién no, si se contratan plazas del Estado, cómo se devuelven favores a los financistas y la complicidad que tiene el sistema de justicia en mantener esa impunidad. Entonces, para poder atender ese problema hay toda una serie de leyes que se deben cambiar. Un principal problema es aplicar la ley que existe y para eso el Ministerio Público y la CICIG han hecho un esfuerzo importante en devolverle esa capacidad al Estado, haciendo investigaciones que puedan fundamentar con evidencia los casos que inculpan a las personas que hicieron corrupción. Pero también hay deficiencias en la ley. Y ahí está la ley electoral y de partidos políticos, que es para reducir la discreción y el poder absoluto que tienen dirigentes partidarios. También se tiene que cambiar la ley de contrataciones, la ley de servicio civil para que no hayan plazas fantasmas, la ley de comisiones de postulación, la ley de carrera judicial y algunas reformas constitucionales en materia de justicia para evitar esa complicidad que mantiene la impunidad. Entonces, es un paquete grande de leyes, pero en la situación política actual, donde la sociedad se mantiene unida y tiene claridad de cuáles son las solicitudes que se tienen que hacer, creo que el poder de negociación de los congresistas tiene que eventualmente ceder a esa demanda ciudadana, haciendo un reconocimiento de que parte del problema es el uso irresponsable de su poder de decisión y por eso se necesita limitar, se necesitan autolimitar, como la parábola de Ulises cuando pasaba con su barco enfrente de las sirenas. Para evitar la tentación del llamado de las sirenas, tiene que amarrar al mástil. Lo mismo tenemos que hacer con los funcionarios, amarrarlos a la ley para que no abusen, porque una vez tienen la capacidad de decidir de poner plazas fantasmas o no, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque reciben presiones, porque necesitan usar esos recursos para tener ventaja comparativa respecto a sus rivales políticos. Formar parte del club, digámoslo así. Es que la política es una disputa por tratar de lograr acuerdos y avanzar agendas. Y eso se tiene que hacer bajo reglas democráticas. Pero cuando no hay leyes que te amarren y que limiten al contrincante, entonces los políticos a veces, por mala intención, pero muchas veces por la misma dinámica de tratar de sacar ventaja y poder representar o devolverle favores a quienes le ayudaron en la campaña, van a utilizar ese poder de discreción en beneficio privado y no en beneficio del bien común. Ese es el gran problema y por eso es que ellos mismos necesitan los cambios en las leyes para poder legitimar el sistema, para poder seguir justificando ese poder y esa responsabilidad que se le asigna por parte de los ciudadanos, porque no todos podemos estar metidos tomando esas decisiones. Es interesante. Veo que el informe de Congreso Transparente está aquí en la mesa. Bueno, hay unos diputados que dicen es que todos nos vamos en el mismo vagón. Todos somos corruptos cuando se habla de diputados y hay quienes tienen tal vez buenas iniciativas o buenas intenciones, pero como lo decía el señor Brolo, tienen que obedecer a intereses de bancada o a intereses de oposición que los amarra a veces a faltar a la transparencia que necesita el Congreso. ¿Cómo está el Congreso en materia de transparencia? Ángel Ramírez, por favor, si pudieras abundar. Bueno, definitivamente, a modo de la opinión pública, todos podemos concordar acá que el Congreso realmente es uno de los entes más desprestigiados de toda la institucionalidad pública del Estado, ¿no? Obviamente hay situaciones que han causado que el Congreso de la República sea visto de esta manera.
y no es que sea una apariencia nada más, claro que así pasa, ¿no? Lo hemos visto en los últimos meses y hemos visto como casos de plazas fantasma, como coacción contra la prensa, hemos visto casos administrativos también como el caso de Julia Maldonado, que tiene tachas anteriores en su administración dentro del Ejecutivo. Entonces pasa mucho por esta situación, ¿no? De que el Congreso es vista como una de las instituciones más desprestigiadas del Estado de Guatemala, ¿no? Pero también sabemos que no pueden irse todos los diputados en el mismo saco, como bien decías, ¿no? Entonces, obviamente hay que hacer una disección del Congreso. Nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer un pequeño monitoreo de medios e investigaciones en los últimos meses y hemos identificado que hay 76 diputados de esta legislatura que obviamente no son los únicos, en las otras legislaturas han habido también señalamientos públicos, pero haciendo el ejercicio durante esta legislatura, 76 diputados han estado señalados públicamente. ¿Cuántos han llegado a una sentencia final? Ninguno. Yo creo que es una de las cosas también preocupantes, ¿no? Javier estaba mencionando ciertas reformas. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema de cómo mejorar las leyes internas del Congreso también, porque eso no se ha hablado mucho. La ley orgánica del Congreso le da ciertas facultades a los diputados para que cometan esos abusos de poder, como en el tema de la fiscalización. Se utiliza un tema de fiscalización, como pasó con el caso del FODES hace un par de meses, y luego se le están pidiendo plazas y contratos por detrás, ¿no? Como pasó en los videos de los diputados del líder, ¿no? Entonces, esas posibilidades que le da la ley orgánica al Congreso también tienen que ser limitadas para evitar esos excesos de poder también, porque se está desvirtuando la función fiscalizadora del Congreso de la República. Y se convierte en una herramienta de negociación turbia. Entonces, claro, definitivamente se vuelve un mecanismo informal de negociación en donde priman primero, como decía, los intereses privados, intereses únicos de los diputados y no realmente de los representados a quienes ellos están obedeciendo supuestamente en el Congreso de la República, ¿no? Tienen un distrito detrás, en el caso de ellos, digamos, el distrito de Huehuetenango, en donde sabemos que ahí está el municipio con mayor alta tasa de desnutrición en el país. Y entonces, ¿cómo están negociando ellos esas plazas y aún así se ríen de los niños desnutridos de su mismo municipio, ¿no? Eso es totalmente aberrante lo que hizo la diputada Mirza Arriaga en ese sentido, ¿no? Entonces, pero pasa por esos abusos de poder que la ley le está permitiendo y que no hemos logrado fiscalizar nosotros como sociedad civil y limitar el poder de los diputados a través de la ley orgánica del Congreso. Nosotros estamos impulsando un manual de transparencia parlamentaria en el Congreso también para que todos estos casos de plazas fantasma y todas las situaciones que están pasando dentro del Congreso también tengan estándares de publicación de forma en estándares internacionales, ¿no? Javier, aquí se habla algo importante y es que, bueno, los diputados tienen estas herramientas, aún así también tienen el derecho ante juicio, dado los señalamientos que se dieron, digamos, en el caso Moadi. Él todavía está a la espera de que se le retire la inmunidad o no. Si hablamos de cambiar la manera en que los guatemaltecos eligen a los diputados, a 55 días de elecciones, bueno, es prudente pensar que no se va a lograr en estas elecciones 2015. ¿Cómo beneficiaría esto el funcionamiento del legislativo, digámoslo, en las elecciones futuras? No elegir por listado, sino elegir individualmente a cada congresista. Bueno, esa es una discusión que se tendrá que hacer seguramente en una discusión posterior de las reformas a la ley. Porque, por ejemplo, la propuesta que tiene el Tribunal Supremo Electoral maneja, digamos, 3 áreas temáticas. Uno son los problemas de fondo que atacan la corrupción, y eso es fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos, y el otro es tratar de corregir la democracia interna del partido, porque resulta que 6 dirigentes de un partido político podrían postular 85% de los candidatos, y eso se presta a poner a dedo según conveniencia o incluso cobrar por esas postulaciones. También hay unos temas de participación de mujeres, indígenas y de actores locales, y otra demanda ciudadana de limitar el transfugismo, la reelección y hacer vinculante el voto nulo. Cuando hablamos de qué poder puede tener el ciudadano para corregir o limitar el exceso de los políticos, a veces nos enfocamos mucho en lo que podemos hacer después de que el exceso se dio, como castigo. Pero el gran problema, yo creo que el fundamental, es tratar de corregir cómo se genera la postulación de ese candidato. Ahorita lo que tenemos es que en un municipio, por ejemplo, para un alcalde, 3 personas se pueden autoelegir totalmente sin tomar en cuenta a la población o afiliados del lugar. Se pueden autoelegir candidato a alcalde, síndico primero y síndico segundo, y no tienen que preguntar a nadie porque dominan el quórum mínimo del comité ejecutivo municipal del cual ellos son autoelectos.
esa capacidad de autoelegirse y no representar a nadie es un gran problema, porque ahí no podemos poner el primer filtro, porque sabemos que los ciudadanos no solo condicionan al político el día de las elecciones, lo tienen que hacer constantemente. El cambio de reglas que se está haciendo lo que va a poder permitir es darnos la oportunidad de que en el futuro no se sigan cometiendo los errores que tenemos hoy. Pero los errores que tenemos hoy son un problema de aplicar la ley. Entonces tenemos que tener en cuenta qué solución sirve para resolver qué problema. A las personas que hemos visto que se excedieron y abusaron del poder, tienen que ser sometidas a los procedimientos legales que están ahí, y que lo que necesitábamos era evidencia, y el MP y la CICIG están tratando de hacer su esfuerzo. Si eligiéramos uninominalmente, como sugieres, que sería una discusión posterior, yo creo que no mejoraríamos el sistema, porque fíjate el incentivo que genera. Si yo tengo que hacer campaña por mí mismo, yo entonces voy a necesitar recursos para mis propios asesores de imagen, para mis propios asesores de campaña, y además voy a tener un incentivo para tratar de comprar votos bilateralmente por sobre los otros candidatos del partido. Y todos los candidatos van a estar haciendo lo mismo, porque esa es la estrategia que gana. Una multicampaña. Entonces, simplemente estaríamos fragmentando aún más el sistema de partidos, que ya está completamente disuelto en un montón de candidatos individuales a presidente, por ejemplo, que los partidos son realmente pequeños. Ahora, con una disposición como elegir directamente, lo que estaríamos haciendo es desmoronando aún más esos partidos políticos, cuando lo que necesitamos es fortalecer el rol que el partido tiene para controlar al político. Y es entendible el descontento. Yo pongo esta analogía. Si los profesores de un colegio son malos, eso no quiere decir que los niños no necesiten ser educados. Lo que tenemos que hacer es corregir y mejorar ese rol del maestro, que cumple una función. De la misma manera, los políticos son necesarios en una sociedad, porque las necesidades y los intereses y las propuestas de los ciudadanos tienen que ser llevadas a discusión pública para poder decidir en conjunto cómo vamos a manejar lo que es de todos. Sin esos representantes caeríamos en autoritarismo, o sería más fácil comprar o beneficiar a los actores que tienen poder sobre esas decisiones, desestimando a todo el resto de la población. Entonces a veces las decisiones o las soluciones parecen contradictorias. La solución obvia no necesariamente es la correcta. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Claro, definitivamente. Y yo le agregaría aún más otro paso más allá, ¿no? Que tiene que ver con cómo regulamos ya cuando sean electos. Porque una situación es que elijamos a los mejores, pero como esos mejores, también recordemos que el poder muchas veces tiende a desvirtuar las posiciones sobre las cuales llegan los candidatos al poder, ¿no? Entonces, también cómo podemos regular esa situación es totalmente válida, es necesaria también. Yo les quiero dar unos datos que nosotros hemos estado investigando. Por favor. Simplemente 5 diputados, antes de tomar posesión como diputados, ya se habían cambiado de bancada. Es decir, ni siquiera habían llegado a la posición de diputados y ellos ya habían decidido cambiarse, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa entonces? A través de, se eligen a los mejores, pero después, ¿qué van a ser los mejores, no? Es decir, esa normativa interna también tiene que ser bastante fuerte para poder sujetar esos espacios de poder en donde ellos están involucrados, ¿no? Otro tema interesante, hay 2 diputados que se han cambiado más de 7 veces de bancada. Es decir... No, y en año electoral es también una locura. Y no necesariamente, porque incluso el año en donde más movimientos tránsfugas hubo fue en el 2012. 64 movimientos tránsfugas, es decir, un 46% del total de diputados en primer año de gobierno. Es decir, en el 2012 se movieron casi la mitad de los diputados a otras bancadas, ¿no? Entonces, no realmente es una lógica y correlación directa con las elecciones, sino que necesariamente el ejercicio del poder como tal, ¿no? Esa falta de credibilidad y de legitimidad, y un problema de delegación del poder y de representación que requiere que pasan estas situaciones, ¿no? O sea, realmente lo que hay que regular también son las normativas internas para poder evitar esto, ¿no? 2 casos que yo menciono muy concretos y que lo estuve mencionando hace algunos días en redes sociales. Hay 2 cosas que la gente, al fin de cuentas, la ciudadanía guatemalteca ve como desprestigio para el Congreso. El transfugismo, como primer punto, que es lo que más desprestigio causa, y la reelección. Es por eso que se han unido en estos últimos días a la reforma salarial electoral, la reelección como un tema importante, ¿no? Hay más de 10 diputados que tienen 20 años en el Congreso. Hay un diputado, Aristides Crespo, que tiene 24 años en el Congreso, es decir, y va por la reelección. Es decir,
realmente... Un monopolio de su curul. Claro, Sí. y pasa también por el tema de los caudillismos que se dan en los partidos políticos, ¿no? A pesar de que él ha pasado por varios partidos, ¿no? Pero a lo que voy en este sentido es que cómo nosotros debemos de también enfocarnos a esas reglas que regulan a lo interno del Congreso, que nos podrían ayudar a tener, no solo a elegir a los mejores con la ley electoral y de partidos políticos, sino que a sujetarlos a un buen ejercicio del poder político en el legislativo, siendo un ente tan importante en el Estado de Guatemala, ¿no? Y que no se vea ese desorden de bancada que actualmente vemos en el Congreso con todos los tránsfugas. Vamos a ir a la pausa. En Perspectivas regresamos analizando la coyuntura actual del Congreso de la República, ya bastante señalado por entidades como CICIG y Ministerio Público, y no digamos por el Tribunal Supremo Electoral, a muchos congresistas a los que no se les permite ya su participación en elecciones 2015. Regresamos. Campo Pagado. Andrés es único. Es el hombre más cariñoso y romántico del mundo. ¿Saben qué? Cada vez que lo veo, me regala una flor. Nunca se le ha olvidado. No sé cómo lo hace, porque todos los días una flor. Claro, como él me dice siempre, trabajo mucho para darte lo mejor. Pero Andrés no consigue un empleo. Él me hace creer que lo tiene, pero lo que tiene es un trabajo, que es diferente. Mi gran sueño es que Andrés consiga un empleo fijo. El drama que vive Andrés lo viven miles de guatemaltecos. Por eso en el gobierno del pueblo la prioridad será crear empleo, porque cuando hay empleo hay futuro. Valdizón, presidente, líder. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution. Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen 8 niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de 7 pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en 6 días. Hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. Llama ya. Sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. Algunos partidos y candidatos que se están cayendo en las encuestas por sospechas de corrupción hoy andan de fiesta y dicen que la ley me impide ser candidata a la presidencia. Por favor, señores, la Constitución me da el derecho, no hay discusión. Seré candidata, punto. ¿O qué? ¿Se sienten nerviositos de que si soy presidente les encontraré algo indebido? Los comprendo. El miedo corre en el ambiente. Soy Suri Ríos y seré una presidente con ciudadanos en el poder. Continuamos con Perspectivas. Los invitados de hoy, analista político Javier Brolo de ACIES y Ángel Ramírez de Congreso Transparente. Hablando de la situación actual en el Congreso de la República, ¿sabía usted que de 2012 para acá solo 28 diputados están en la bancada en la que originalmente fueron electos? Un problema grave, el transfugismo. Javier Brolo nos decía en el corte, esto es un efecto. Hablemos de del transfugismo, del cambio de bancada que tal vez no nos permite hacer un mapeo correcto del trabajo que están haciendo las bancadas en el Congreso de la República, sino más una negociación interna entre ellos para ver qué bancada pesa más y a qué horas necesita esta bancada tener el peso necesario. ¿Cómo llegamos a estos altos niveles de cambio de partido?
Pues como te mencionaba, yo considero que el transfugismo es un efecto grave y que sin duda es el síntoma que los ciudadanos vemos y que nos genera descontento. Ahora bien, si es un efecto, la solución no necesariamente sería prohibirlo, porque ¿qué sucedería? Digamos, todo diputado está forzado a usar el mismo color de camisa con el que fue electo, pero sus decisiones no van a corresponder a la bancada por la que fue electa. Simplemente lo que sucede es que pasamos a una ceguera y volvemos oscuro cuál fue la lealtad que el nuevo diputado está teniendo. Porque ¿qué es el transfugismo? Es cambiar de jefe. Es cambié de jefe. Antes mi jefe era la dirección de un partido político, ahora mi jefe es el otro. Cuando lo hago público, por lo menos lo conozco, pero por ejemplo tenemos el caso de los diputados de Ghana, que para mantener los privilegios de los que tiene una bancada, por haber sido una bancada electa, no estaba sujeto, aunque tú solo tuviera 3 diputados, mantenía asesores, mantenía presencia en la junta de jefes de bloque, etcétera, aunque realmente estaba ya amalgamada al líder. Entonces tenemos efectos de este tipo que parecería que como no nos gusta el transfugismo, prohibámoslo, pero lo que debemos de atender es su causa, y la causa es un grave debilitamiento del sistema de partidos políticos donde esa marca no representa nada más que a su dirigente o a la persona. No tenemos una lógica o un programa o un proyecto de país asociado a una marca donde los diputados se sientan la necesidad de casarse con ese proyecto y que pierden más saliéndose y tratando de hacerlo individualmente que con la fuerza del grupo para negociar esa agenda compartida. Entonces lo que vemos es esto, un montón de diputados tratando de negociar su supervivencia política por sí misma, vendiéndose al jefe que mejor opciones les dé. Esto genera también, Ángel, una oposición que casi siempre va a atacar al oficialismo, no importando si este ataque realmente es justificado o si lo amerita en el Congreso llevar esta agenda de frenar tal vez las iniciativas del oficialismo. Claro, definitivamente, y eso sí se puede ver desde el primer año de legislatura hasta este último año, ¿no? Cómo la bancada del líder también fue creciendo a lo largo de los años. Empezaron con alrededor de 11 diputados, hoy en día son 62 diputados. Unos sí están declarados de líder, otros únicamente apoyan al líder, pero cuando ellos votan 62 personas, ¿no? Entonces, es decir, cómo ese transfugismo también permite que esa agenda no avance y que se vuelva una oposición oportunista, en el sentido de que yo solamente voy a oponerme en el momento en el que yo sepa que me va a convenir a mí, porque yo sé que esta bancada después va a ejercer gobierno en el Ejecutivo, ¿no? Entonces también ese transfugismo es el que debilita también la negociación y los mecanismos interorgánicos que suceden entre Ejecutivo y Legislativo, como son la interpelación, como son las citaciones a los ministros de Estado. Vimos cómo por esa misma oposición que se suponía que tenía que haber en el Congreso de la República, los ministros de Estado de este gobierno no estuvieron llegando por mucho tiempo. Entonces, cómo la función, y vuelvo de nuevo a lo mismo, cómo esa función de fiscalización del Congreso se pervierte y se convierte en una situación que beneficia únicamente a los mecanismos informales de negociación. Es decir, yo ya no fiscalizo como diputado por una regla formal que me obliga a mí a representar los intereses de mis ciudadanos y defender las políticas públicas que están ejecutando y cómo se están ejecutando, sino que yo ya voy para ver cuántas plazas me dan, cuántos contratos me dan y cuántas negociaciones bajo la mesa puedo hacer con los ministros, ¿no? Y eso es lo que sucede con esa misma situación que permite el transfugismo, que permite la reelección y que garantiza impunidad en esos puestos de poder. Vemos cómo los diputados que más años tienen pueden ser señalados que ni siquiera tienen un proceso judicial, ¿no? Entonces, esos espacios de poder en el Congreso de la República, estos mecanismos de transfugismo y de reelección sí están permitiendo y están derivando una garantía de impunidad también a esas personas que ocupan una curul. Se podría decir que un diputado le dice entonces a un ministro: si no negociamos esto, te interpelo hasta que no puedas trabajar, pero ni un solo día en el ministerio. Pues definitivamente, si tengo un poder irrestricto y que puedo usar sin ningún costo, pues voy a abusar de esa ventaja de negociación para chantajear y tratar de sacarle ventaja. Los mecanismos, las garantías que se tienen que hacer adentro del funcionamiento del Congreso tienen que ir dirigidas a ese aspecto. Ok, fiscalizar es un derecho del diputado, pero para evitar que lo use irresponsablemente necesita una garantía. Cada vez que interpele tiene que haber un costo para ese diputado. ¿Y qué pasa si se equivoca?
si se equivoca e interpela de forma equivocada, tiene que haber un costo a cometer ese error, porque si no va a usarlo irresponsablemente porque no pierde nada con intentar. A lo mejor logra sacar su negociación, a lo mejor no, pero no perdió nada en el proceso y ese es un problema. Actores que pueden actuar temerariamente y sin perder nada, pues van a actuar de forma irresponsable porque se sienten intocables, sienten que nada sucede. Yo quiero agregar otro problema del transfugismo como efecto. Sucede que es el divorcio a los intereses de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene ciertas proporciones de preferencias. Hay algunos que tienen preferencias por un proyecto de un tipo A y otros de un tipo B y otros de un tipo C. Unos privilegian el desarrollo local, otros privilegian la producción de competitividad, otros privilegiarán otros puntos. Pero es esa correlación de fuerzas en la sociedad la que designa una correlación de fuerzas en el Congreso. El transfugismo altera esa correlación de fuerzas y ahora resulta que hay actores que tienen poder de veto en el Congreso, pero que en la sociedad son bien poquitos. Entonces, eso no se vale. No se vale de que la correlación de fuerzas en el Congreso no corresponda a la correlación de preferencias en la ciudadanía, porque entonces ese actor nuevo que entra al Congreso y se siente que tiene poder de veto, nada se hace si no le preguntan. 63 votos, eso es, nada se aprueba por mayoría, por urgencia nacional, si no es con permiso de que tenga más de 50 votos. Y eso es un problema, porque alguien que tenía 14 votos ahora puede bloquear acuerdos nacionales que se quieren pasar por urgencia nacional. Hay una responsabilidad enorme en responderle a esa ciudadanía de por qué ya no tiene el poder que fue designado al Congreso. Hoy lo vimos perfectamente, un ejemplo claro en la mañana, y es que los diputados del Líder convocan a una sesión extraordinaria. ¿Y quiénes se ausentaron? Los mismos diputados del Líder. Señores, vamos a hablar de esto después de esta pausa comercial y con las conclusiones también. Llegamos en el siguiente bloque de perspectivas. Quédese usted aquí en la barra de Opinión Guatemala Decide 2015. Ese es el hashtag también para que opine y nos acompañe en redes sociales. Ya volvemos. No se preocupen, papitos, ya vienen tiempos mejores. Tenemos a Mario Estrada y su ruedita de colores. Por la ruedita de colores, mis papás van a votar. La situación no será igual, el futuro va a mejorar. Mario Estrada, presidente. Llega Electromanía, locos por la economía, solo en tiendas Electra. Estar a la moda es lo tuyo. Ahora ya en Electra te presentamos el nuevo Samsung Galaxy S6. Al chas chas por 6.999 quetzales. O al crédito fácil y rápido por 146 quetzales semanales con tu pago puntual. Además de un bono de regalo por 350 quetzales. Además obtienes beneficios adicionales en tu compra. No esperes más y ve a cualquiera de nuestras 58 tiendas Electra, abiertas de 8 a 8 los 365 días del año. Con Electra, vives mejor. Campo Pagado. Hace poco se graduó mi Carlos. Sin duda alguna, es el mejor hijo que una madre puede tener. Él es mi orgullo y mi sostén. Toda esa energía con la que sale cada mañana a ese nuevo empleo que me contó que tiene. Pero estoy muy triste porque todavía no ha conseguido ese empleo que me quiere hacer creer que tiene. Y como este país siga así, cada vez va a ser más difícil. Yo le hago creer que no sé nada porque así se siente un poquito más feliz. Mi gran sueño es que Carlos consiga un empleo fijo. El drama que vive Carlos lo viven miles de guatemaltecos. Por eso en el gobierno del pueblo la prioridad será crear empleo, porque cuando hay empleo hay futuro. Valdizón, presidente. Líder. Continuamos en Perspectivas, hablando de un Congreso de la República bastante desprestigiado y también dándole a usted una radiografía de cómo ha funcionado en los últimos 4 años. Muchísimo transfugismo, poderíos que no dejan avanzar la agenda nacional de interés de
el ciudadano, digámoslo así. Y bueno, ahora en año electoral cabe llevarle a usted qué es lo que tiene que hacer el ciudadano responsable para elegir a diputados que respondan a los intereses de la población. Ángel Ramírez, de Congreso Transparente, ¿en dónde queda entonces la responsabilidad del ciudadano conocer a sus congresistas, saber de todo lo que acabamos de hablar, cómo operan durante los 4 años de gobierno y cómo buscar entonces cambiar esta manera de operar de los diputados? Yo lo pondría en 2 ejes básicos, ¿no? Primero, desde el lado del Congreso de la República, como el Congreso de la República no tiene ningún estándar para la publicación de información, no tiene ninguna regulación institucional que le permita a él al Congreso dar la información de forma ordenada, ¿no? Creo que eso es un primer eje bastante importante. ¿Por qué? Porque no permite también un correcto ejercicio de fiscalización y de auditoría social desde sociedad civil. ¿Por qué? Porque no existe la información realmente de una forma sistematizada y de una forma ordenada que nos permita a nosotros reutilizar esa información y a partir de ella hacer análisis, ¿no? Entonces, por ese lado, el Congreso no tiene esos estándares que nos permitan a nosotros fiscalizarlos de mejor manera. Obviamente sabemos las razones, ¿no? Ya las hemos platicado a lo largo del programa, pero también nosotros por esa misma razón estamos impulsando un manual de transparencia parlamentaria. Este manual de transparencia parlamentaria lo que les da es un brazo institucional, una forma de ejecutar mejor políticas de transparencia a lo interno del Congreso. ¿Por qué? Porque es la Junta Directiva la máxima autoridad en temas de transparencia dentro del Congreso. Ahora, por el otro lado, el eje que tiene más que ver con el ciudadano, obviamente tiene que conocer más de sus diputados, principalmente porque son el ente de representación más importante del Estado de Guatemala, pero también porque debemos de ejercer un correcto ejercicio de accountability vertical, ¿no? Que es el propio de las votaciones, cómo nosotros podemos castigar a ese mal funcionario público en base a información que nosotros tengamos, no solamente del año electoral, porque eso también es importante mencionarlo, ¿no? Muchas veces nos ponemos a hablar de estos temas solamente en el año electoral, pero la fiscalización y la participación ciudadana tiene que ser permanentemente, ¿no? Entonces, por un lado el Congreso, por otro lado el ciudadano, que debe de informarse, debe de encontrar la mayor cantidad de fuentes que tenga de información para poder informarse sobre lo que están haciendo los diputados, quienes buscan la reelección, y si se les debe de ofrecer de nuevo la oportunidad de estar representándonos en el Congreso de la República, ¿no? Eso es castigarlos a través de: usted no me representa bien, quiero a alguien que sí me represente bien, en base a información objetiva y que para eso necesitamos también la otra parte, ¿no? Entonces, pasa por las 2 cosas, pero sí una gran parte de la responsabilidad va por el ciudadano, sin olvidarnos de que el Congreso debe hacer lo propio, ¿no? Como funcionarios públicos y en un ejercicio claro de rendición de cuentas. Su conclusión, Javier, en torno al tema, y también abundar en que el ciudadano tal vez no tiene la percepción de la magnitud de poder político que existe en el Congreso de la República. Claro, pues como conclusión yo lo que diría es: primero, tengamos claro el problema. El problema es la corrupción y también tenemos que tener clara la causa. La causa de la corrupción es poder tomar decisiones irresponsablemente sin costo. Entonces, el poder irrestricto arbitrario genera corrupción. Tiene que haber, y la solución son distintas formas de garantías. Una de estas garantías es aplicar la ley. Y tenemos que seguir aplicando la ley a los actuales congresistas para responsabilizar a aquellos individuos que han abusado o tenido excesos. Y por el otro lado tenemos que mejorar las normas que tenemos para que esos excesos no sean permitidos. Una actitud de los políticos responsable es reconocer que parte de la culpa de la situación en la que estamos es ese exceso y ellos mismos tendrían que autolimitarse para poder recuperar un poco de legitimidad. Y por parte de los ciudadanos, creo que también tenemos que actuar de forma estratégica, no perdiendo de vista el problema y sus causas y las posibles soluciones, pero actuando de forma unida y de forma coordinada y con claridad de qué estamos pidiendo para poder tener un poder de contrapeso frente al Congreso y frente a la actividad de los diputados. Yo creo que el esfuerzo de fiscalización ciudadana tiene que ser permanente y agregaría que no solo es castigar, sino que como sociedad ahora nos estamos viendo en la gran necesidad de lo que es promover liderazgos y cultivarlos desde pequeños, tratar de dar todos esos espacios y esas oportunidades para que existan alternativas que sean viables, porque lamentablemente en la situación actual tenemos que trabajar desde lo mejor que podamos encontrar y aún nos parece insuficiente, y es como sociedad que también hemos lastimado la capacidad de producir líderes
Y esa es una responsabilidad que tenemos que hacer día a día desde nuestros trabajos, desde nuestros espacios sociales, para poder ofrecerle al país y a la sociedad personas que puedan ejercer esa responsabilidad de tomar decisiones de forma adecuada. Muchas gracias a Javier Brolo de Así Es, también a Ángel Ramírez de Congreso Transparente por acompañarnos hoy en Perspectivas. ¿Ya lo vio? ¿Sabe usted quién le representa en el Congreso? ¿Ha hecho algo esta persona por su comunidad o por su distrito? Pregúnteselo, investigue, averigüe y como lo decían los invitados, la fiscalización no solo debe ser año electoral, hay que tener bajo la lupa a los diputados durante toda su administración en el Congreso de la República. Esto es Perspectivas, nos vemos la próxima semana por Azteca Guate. Gracias por acompañarnos.